El iceberg de las teorías e hipótesis más inquietantes. Parte 2. Nivel 5. Siempre se han desarrollado una cantidad sumamente considerable de cosmovisiones que han pretendido explicar qué ocurre una vez morimos. Desde postular que existe una vida eterna más allá, hasta pensar que reencarnamos, el catálogo es imaginativo, y no por eso menos amplio. Pero, dejando a un lado las creencias personales, al menos alguna vez te has de haber inquirido, ¿y si en verdad no hay nada después? Cuando se rompe el disco duro de una computadora, la información que ahí estaba ya no se transfiere a algún lado, sino que simplemente cesa su existencia. Pues algo así ocurriría con nuestros cerebros. Independientemente de nuestras consideraciones, esta es la idea que es vista como la más realista por las comunidades científicas y escépticas en el mundo. Su abrumadora posibilidad lógica, nos daría un mensaje ciertamente desalentador sobre esta vida y de lo que esperamos aspirar de ella. Esta hipótesis puede verse desde dos enfoques. En el primero, nuestra especie en efecto fue producto de una creación inteligente. Pero esta pudo haberse tratado de una raza alienígena que buscaba experimentar. Esta pudo haber implantado en nuestro código genético la necesidad de buscar expandirse por la galaxia con el objetivo de terraformar posibles mundos habitables, y así estudiar su progreso. Lógicamente, ellos podrían decidir cuándo poner fin a la prueba. En el segundo, sencillamente la evolución es la que nos ha dado una instrucción básica: perdurar la especie. Dado que muy posiblemente en el fondo nuestros cerebros sean conscientes que no hay ningún propósito, ante un universo tan hostil, la vida humana simplemente busca dejar una huella para no desaparecer por completo. A lo mejor, ese sea nuestro modo de evadir la extinción, en lugar de solucionar los problemas que ya existen. Es una hipótesis sobre el tiempo. Esta afirma que solo el presente existe en un momento concreto del tiempo, mientras que tanto el futuro como el pasado son construcciones ficticias productos de nuestros cerebros, y que, por tanto, no son reales. Lo que ya pasó y lo que pasará no tienen significado por sí mismos, a menos que los imaginemos. ¿Cómo algo que ya pasó y que dejamos atrás podría ser real, y cómo algo que aún no ocurre también serlo? En pocas palabras, el pasado sería memoria, el futuro, predicción, y el presente sería lo real. El presente es existencia eterna. La teletransportación es un concepto que en estos días parece más que nada perteneciente a la ciencia ficción. No obstante, puede que en el futuro se convierta en una realidad. Y en caso de ocurrir podría plantear serios problemas. El mecanismo más simple explica que la teletransportación auténtica solo se podrá lograr tras desintegrar o desmenuzar átomo por átomo un cuerpo y reagrupar sus partículas en otro lugar. Ello implicaría que, si por ejemplo quisiéramos teletransportar un ser humano, deberíamos asegurarnos antes de aniquilar su versión original por completo, hasta que no quedase rastro, para que el resultante no fuese una copia o duplicado. Entonces, terminado el proceso, aquel sujeto que salió sería el mismo que el que entró. ¿En qué medida podemos estar seguros de que nuestra consciencia no es la única? ¿Podemos afirmar con certeza absoluta que las consciencias de los demás son tan reales como la nuestra? ¿En qué abrumadora medida nuestra consciencia da sentido a lo que vemos? Todas estas cuestiones se las plantea el solipsismo, una postura que responde que la única forma de existencia de la que verdaderamente se puede tener seguridad es la propia. Todas las demás sencillamente no pueden demostrarse que estén ahí, o que no sean el producto de la imaginación de una mente. La visión contraria, el solipsismo inverso, sería que tampoco podríamos demostrar que seamos poco más que el producto de las mentes de los demás, y que sus pensamientos constituyen esencialmente lo que somos. Esta es otra propuesta a la paradoja de Fermi, la cual traté en un vídeo anterior. Postula que la razón por la que el universo aparenta estar tan vacío de civilizaciones es porque existiría algo así como una regla no escrita de estricto silencio cósmico. Pensémoslo bien. El espacio es realmente un lugar hostil para la vida conocida, y de poco a nada podemos tener certeza sobre lo que podría haber allá afuera acechando en la oscuridad. Esa incertidumbre no sería ajena a toda forma de vida pensante, por lo que, ello mismo llevaría a otras especies a tomar precauciones sobre no hacer contacto, y así evitar posibles riesgos. No obstante, puede haber otra explicación, si cabe, aún más aterradora. ¿Y si más bien nosotros somos los imprudentes haciendo ruido?
Quizás ya hay una raza extraterrestre malévola y expansionista, que ha ido eliminando otras civilizaciones, y solo es cuestión de tiempo a que nos encuentren, o peor, tal vez, ya se están acercando. ¿Hay o no algo después de la muerte? Es posible que los amigos escépticos abracen con fervor la idea de que al fallecer se da el fatídico game over, con una eterna nada esperándonos. Pero, si hay un tópico que nunca ha dejado de ser particularmente llamativo, ese es el de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, aquellos relatos de gente que tras la muerte clínica, dice haber presenciado una luz blanca al final de un túnel, percibido estímulos sensoriales, visto familiares ya fallecidos, sentido un profundo sentimiento de paz, etc., siempre han estado presentes en la palestra del debate y la especulación. Por un lado, muchísima gente afirmando y narrando con total seguridad y con grandes detalles tales relatos, además de expertos serios que andan investigándolos con sumo entusiasmo. Y, por otro lado, la ciencia más incrédula ofreciendo explicaciones alternativas que apuntan a sepultar las aspiraciones. Sea como fuere, me atrevería a decir que, de todos los grandes misterios del mundo, este será el que tal vez la humanidad jamás tendrá la posibilidad de encontrar una respuesta definitiva. En algún punto muchos nos hemos puesto a considerar el tema de la sobrepoblación y sus atemorizantes implicaciones. La imaginación más febril nos ha hecho plantear una situación al nivel de What Happened to Monday o Soylent Green. Pero, probablemente no sepas que en 1972 se llevó a cabo un experimento que parecía demostrar tales escenarios. Se lo conoció como el Universo 25, y consistió en confinar ratones en un espacio reducido, pero del que se les privaba de cualquier estímulo que pudiese implicarles un reducimiento poblacional. Básicamente, salvo el espacio, se les proveía de todo en cuanto a recursos ilimitantes. Al principio, el crecimiento poblacional de los ratones fue impresionante, llegando a haber cerca de 2200. Pero a partir del día 600, las cosas tomaron un rumbo diferente. Los ratones empezaron a exhibir comportamientos inusuales y el crecimiento se detuvo. Los machos en general mostraban desinterés sexual, las hembras abandonaban a las crías, algunos ratones se mataban unos a otros y se generó un ambiente de nula capacidad social. A ese punto, la colonia cayó inevitablemente a la extinción. A partir de estos resultados, se ha concluido que este es el destino que le espera a la humanidad. La idea de la inteligencia artificial nos fascina y envuelve. Todas las posibilidades que presenta son en extremo prometedoras. Sin embargo, esto mismo hace que pudiese encerrar unas sombras muy oscuras en ella. Por ejemplo, popularmente muchos temen que la IA acabe con nosotros al mejor estilo de Terminator. No obstante, en la práctica es poco probable que se llegue a dar un escenario tan rocambolesco. La IA llegará tan lejos como lo permitamos. La cuestión aquí es otra. Lejos de pensar que algún día un ejército de Arturitos y tostadoras querrán destruirnos, a lo mejor haya algo más alarmantemente realista en el fondo y que se suele ignorar. Puede que sea válido a priori confiar en la IA, pero, ¿qué hay de la gente detrás de ella? ¿Dejaríamos nuestras vidas en manos de desconocidos cuyos propósitos nos fuesen ajenos? Lo peor es que la respuesta a esto es un sí aterrador. Por mencionar algunos ejemplos desalentadores, tenemos cosas como el carné por puntos del buen ciudadano que entró en vigor en China hace unos años. O el hecho de que cada vez pareciera que se pierde más contacto humano gracias a las redes y los asistentes virtuales. O que se pueden falsear vídeos o audios por medio del deepfake y la imitación vocal. O que la tecnología reemplaza nuestros trabajos más rápido que lo que estos son creados. O que se pueden alterar campañas, decisiones y votos gracias a los bots, etc. Bueno, ¿sigues pensando que la inteligencia artificial da solo ventajas? Para pensar. En la primera parte, mencionaba que tal vez nuestro universo provino del colapso y eventual desaparición de un universo anterior con leyes físicas diametralmente opuestas. Pero este concepto puede expandirse a límites aún más extraños. Podemos plantear que a lo mejor este universo sea solo uno más dentro de una secuencia infinita regida por un proceso de creación-colapso que siempre se ha repetido y se repetirá, sin un principio ni final. Esto nos lleva a suponer sobre la curiosa posibilidad de una misma existencia, solo que anterior y desaparecida, donde todo ya ocurrió exactamente igual a como lo vemos ahora. Nada de cambios ni evolución. Únicamente, el universo, lo que somos y nuestras vidas se repetirán por la eternidad y volveremos siempre al mismo punto. La mecánica cuántica ha sido sin dudas uno de los logros más grandes del intelecto humano.
No obstante, a pesar de los éxitos, todavía este marco teórico posee un terreno fangoso, y se refiere al de su interpretación. Los físicos han debatido durante años por hallar una manera de poder comprender mejor los resultados antiintuitivos y extraños que la teoría parece achacar. Pero de toda esa maraña de conceptos, resulta particularmente curioso el experimento del gato de Schrödinger. Sí, aquel que no se puede saber si está vivo o muerto. Bueno, parece ser que se podría extrapolar las condiciones de esa situación a todos los aspectos del cosmos. Se dice que lo que caracteriza un sistema cuántico como el del gato es la indeterminación pura, ya que es imposible saber con precisión propiedades como la posición de una partícula a menos que se mida. Tales propiedades están sujetas probabilísticamente a la evolución de la función de onda. Y he ahí lo misterioso. No se sabe siquiera si es un ente físico real. Pero lo más raro es lo referente a su llamado colapso, pues simplemente parece ser un fenómeno inevitable al hacer cualquier medición. El mecanismo que lo produce es desconocido. No obstante, se ha postulado que lo que ocurre realmente al medir es que el universo se desdobla en una serie de distintas posibilidades o que éstas existen desde siempre, pero que cada una se da en un universo alterno al nuestro. De este modo, se abre la opción de factibilidad al multiverso, donde todo lo imaginable podría ocurrir. Alucinante. Directamente derivado del punto anterior, el suicidio cuántico es la idea de que tal cosa como la muerte es solo una ilusión. Imaginemos un hombre con un arma apuntando a su cabeza. Desde el punto de vista del hombre, el arma puede o no dispararse. Pero dado que el universo se desdoblaría por cada intento en ambas posibilidades, de si vive o muere, nada impide que en otro universo siga vivo por lo menos una misma versión de sí mismo. Repetido indefinidamente el proceso, no importa lo que pase o haga, siempre habrá una realidad de la que el hombre no podrá escapar, y es la de que el arma nunca se disparará, puesto que de un modo extraño su conciencia estará presente en al menos un lugar. Entonces, según esta idea, estamos condenados a la prisión eterna de la vida. No podemos morir. Nivel 6. Todos somos conscientes del impacto que tiene sobre el planeta la actividad humana. El más notorio sería el incremento de las temperaturas fruto de la acumulación progresiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera. No obstante, si bien es improbable que ocurra a causa nuestra, sino naturalmente, la peor consecuencia posible de esto es el llamado efecto invernadero desbocado. Si queremos imaginarlo, es tan fácil como ver a nuestro planeta vecino más cercano, Venus. Se cree que este fue alguna vez un mundo muy parecido a la Tierra, pero millones de años de acumulación de CO2 y elevación de grados, conllevó a que perdiera sus océanos y adquiriese esa imagen tan hostil e inhóspita para la vida. Las teorías conspirativas pueden ser tomadas como paparruchas fruto de mentes con mucho tiempo libre. Sin embargo, se podría decir que una vez acertaron. Se trató del proyecto MKUltra. En este proyecto propiciado por la CIA se buscó encontrar la manera de poder controlar efectivamente la mente de los individuos por medio del uso de drogas y procedimientos para interrogatorios, de modo que se pudiesen forzar confesiones más fácilmente. La idea conspirativa se demostró como auténtica, dada la abismante cantidad de evidencia sobre ella, pero también es cierto que mucha documentación se perdió. Oficialmente, se dijo que no se obtuvieron resultados positivos, demostrando el fracaso rotundo de las pruebas. Pero, aquí la duda. ¿Qué garantía se puede tener al respecto? Podemos suponer que si acaso se obtuvo algún resultado, claramente no se diría al público. Sería una información muy peligrosamente valiosa como para que circulase libremente. Aparte de esto, ¿qué garantiza que en algún lugar del mundo no se continúen con prácticas así? Esta idea es la visión contraria al presentismo. Postula que tanto pasado, presente como futuro tienen la misma validez ontológica. Esto significa que son igual de reales. Y no solo eso. Para el eternalista, no tiene sentido estos tres diferenciar, porque todos ocurren a la vez y pueden determinarse dadas las leyes físicas, especialmente por la causalidad. El presente lo percibiríamos como especial fruto de una ilusión de nuestros cerebros. Esta idea va muy de cerca con la de un universo bloque, el cual podemos imaginarlo como una cinta de película que se va desarrollando, pero con todos los acontecimientos ya prescritos. ¿Sabes lo que esto implica? Sí, ya estás muerto, pero a ese momento aún no has llegado. La vida no siempre se ha mantenido así como la conocemos ahora.
Estamos seguros de que ha habido por lo menos 5 grandes extinciones masivas que significaron saltos evolutivos necesarios que nos llevaron a como estamos actualmente, aunque por el camino desapareciese el 99% de toda la vida que alguna vez pobló el planeta. Pero, no es cosa del pasado. Actualmente, vivimos en una sexta gran extinción masiva y es provocada por el trato poco responsable de los humanos con la Tierra. Están quitándose del mapa especies a ritmo de miles cada año, cosa que en todas las extinciones pasadas ello ocurría en una frecuencia de miles cada ciertos millones de años. El mundo tiene que cambiar. Durante décadas, filósofos y científicos han advertido que los cambios tecnológicos que hemos vivido, si bien han constituido herramientas valiosas que nos han llevado lejos, estos también nos han estancado en la visión de una sociedad que ya no requiere dar grandes saltos en pro de superarse. Nos han traído muchas facilidades y básicamente han llegado a cubrir casi todas nuestras necesidades. Por lo cual, no es una prioridad seguir avanzando como humanidad. Hemos quedado estancados en ese sentido, y para dar el siguiente gran paso haría falta un mundo que ahora mismo no existe. El derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares en general producto del sobrecalentamiento terrestre trae preocupaciones alarmantes como la subida del nivel del mar, la desalinización de los océanos o el cambio en las corrientes marinas. Pero la desaparición progresiva del permafrost podría esconder una amenaza más directa para la especie humana. En lugares como el lago Vostok en la Antártida, existe agua líquida que ha estado atrapada bajo el hielo durante millones de años. La cosa es, junto a esa reserva acuífera quedó encerrada una cantidad considerable de bacterias o virus que no han visto la luz del sol durante todo ese tiempo. Son vestigios de épocas prehistóricas que de liberarse sin control, no se sabe qué daños o efectos ocasionarían. Podrían provocar una pandemia global ante la cual estaríamos naturalmente indefensos. Los valiosos recursos hídricos fácilmente accesibles en muchos lugares alrededor del mundo se andan agotando. Esto puede explicarse gracias a factores como que el agua, que en términos normales podría aprovecharse para el consumo, se desperdicia en actividades que solo generan rentabilidad, la contaminación de pozos y fuentes, la terrible gestión de reparto del agua, el cambio climático que desertifica zonas saludables y desequilibra el ciclo acuífero, etc. Puede que en un futuro, las guerras ya no sean por combustibles, sino por agua. Este fue un tema al cual también ya dediqué un vídeo completo. En resumen, teóricamente, en el interior de una estrella de neutrones podría existir una sustancia bastante peligrosa fruto de las condiciones extremas de presión y temperatura que ahí residen. Se le conoce como materia extraña, y tendría la característica principal de ser perfectamente estable. Tanto, que la volvería extremadamente contagiosa si lograse escapar del encierro. En tal caso, sus fragmentos libres, los Strangelets, arrasarían sin control por el universo con todo tipo de materia ordinaria que encontrasen, degenerándola a nivel atómico. En la profundidad del espacio, entre las constelaciones del Triángulo y Norma, escondido en el completo silencio abismal, se encuentra la anomalía gravitacional conocida como el Gran Atractor. Corresponde a una concentración de masa tan descomunal que es capaz de arrastrar las galaxias en un radio de 300 millones de años luz. Dado que ahora mismo el Gran Atractor se encuentra por así decirlo detrás de la Vía Láctea, todo ese polvo y gas dificulta su observación directa, por lo cual no sabemos exactamente qué es. Pero sea lo que sea, sabemos que su poder es tan inmenso que incluso nos jala a ir en contra de la brutal expansión cósmica. Desde que se descubrió que éramos capaces de replicar genéticamente a un ser vivo y sus características, se ha visto todas las ventajas que ello podría traer sobre todo en campos de la medicina. No obstante, al mismo tiempo ha habido un intenso debate al respecto. Se sabe que actualmente es imposible clonar un ser humano como tal, pero si en el futuro se pudiese conseguir, ¿acaso ello no traería posibilidades desgarradoras? ¿Esos clones podrían seguir siendo considerados humanos? En un mundo que fue capaz de generar divisiones por motivos de raza, ¿acaso no encontraría motivos para tomar a tales clones como subespecies o inferiores? ¿Qué garantiza que no se les crease para hacer actividades forzadas o como ganado? Estos clones también podrían sufrir de graves problemas de identidad al autopercibirse como no suficientemente humanos. Hace años estuvo de moda provocar alarmismo, en base a una singularidad tecnológica, que ocurriría en el año 2038.
pues, se supone que en ese año ocurriría, dicho muy escuetamente, un desfase de tiempo a gran escala para los sistemas que emplearan un software basado en 32 bits. Tal desfase originaría problemas de cálculo y procesamiento que alterarían significativamente los aparatos que dependiesen de ello, volviéndolos inútiles en la práctica. Un misterio aún no resuelto en física se trata de hallar el paradero de la antimateria que debió surgir tras el Big Bang. Algunos sostienen que al principio hubo una aniquilación casi perfecta entre materia y antimateria, donde finalmente la materia se impuso. Pero, ello deja en el aire el porqué de tal disparidad. Por lo cual, otros han propuesto que no ocurrió nunca tal aniquilación, sino más bien toda la antimateria fue a parar en un universo prácticamente igual al nuestro, un universo espejo o antiuniverso, pero con leyes simétricamente opuestas en plena concordancia con las propiedades de la antimateria. Por ahí vi gente que piensa que todo conocimiento adquirido por la humanidad hasta la actualidad podría pecar de estar errado total o parcialmente. Y, pues, puede que sea verdad en ciertos casos. Por ejemplo, los teoremas de incompletitud de Gödel indican en matemáticas que cualquier sistema con axiomas consistentes posee enunciados indemostrables y que a su vez tal sistema no puede demostrarse que esté libre de contradicciones. En el nivel anterior, hablé del universo 25 y de cómo algunos lo usan como prueba fehaciente de que estamos condenados a padecer la sobrepoblación. No obstante, puede que ello sea una falacia. Ciertos investigadores arguyen lo contrario. Para ellos, el índice de natalidad mundial se ha ido reduciendo década tras década drásticamente. La falta de espacio y escasez de insumos que se presentan en ciertas regiones se deberían más bien a una pésima gestión que hace la humanidad de los recursos planetarios. Y que básicamente durante los últimos 2 siglos, los auguraros del desastre andan diciendo que se viene el fin, cuando aquí seguimos. A su pensar y pesar, la sobrepoblación es un mito mortal que ha sido usado como excusa para violar los derechos humanos sistemáticamente alrededor del mundo. A lo mejor, el futuro se parecerá más a lo descrito en Children of Men. El panpsiquismo es la idea de que la mente es un aspecto fundamental de todo en el universo. Y, por consiguiente, se postula que desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana, todo cuanto existe, posee algún sustrato de conciencia. Ahora bien, la teoría de la información integrada es como una versión científica y refinada de ello. Cambia el concepto de conciencia por el de información y se propone a medirlo a través de una variable phi, f, sujeta a parámetros como la entropía y la integración. De este modo, hasta las cosas más básicas tienen un valor phi distinto de 0. En pocas palabras, la conciencia quedaría demostrada como omnipresente, aunque en grados. Viendo a nuestro alrededor y, por lo que nos consta, tenemos libertad y gozamos de ella. Parece algo obvio. No obstante, ciertos razonamientos dan para pensar. Como ya vimos, el principio de causalidad indica que no hay efectos sin causa, y el futuro puede determinarse matemáticamente dadas ciertas condiciones iniciales. Pero, vamos más allá. Algunos suponen que tras cada elección humana hay motivaciones que interfieren. Si se sigue el hilo, puede concluirse que las decisiones siempre están influenciadas por factores externos y fuera de nuestro control, que determinan a priori acciones futuras. Asimismo, no es raro notar que es nuestro cerebro el que toma todas las decisiones sobre qué hacer, pero este se sirve y parte de ciertas prioridades fisiológicas que lo condicionan: comida, refugio, coito, etc. Ahora bien, se sabe que las respuestas inmediatas son biológicamente imposibles. Se han realizado y replicado experimentos que demuestran que la respuesta consciente tarda cierto tiempo en aparecer frente a la inconsciente. Es decir, las ondas cerebrales relacionadas con la percepción aparecen antes que las que implican decisión. El resumen sería que el libre albedrío es un mito, dado lo ya visto. Esta teoría afirma que la civilización industrial actual tendría una duración máxima de 100 años, contados desde 1930. A partir de 2030, la humanidad iría poco a poco regresando a niveles de civilización comparables a los del pasado remoto, culminando dentro de unos 1000 años en una cultura basada en la caza, tal y como existía en la Tierra hace 3 millones de años. En pocas palabras, según esta teoría, se pone fecha de caducidad a la sociedad industrial tal y como la conocemos. Nivel 7.
Es un estado empleado para explicar qué había antes del Big Bang, el cual consiste en el resultado de concentrar mucha energía en regiones pequeñas. No obstante, también se ha visto en ella una propuesta aterradora. Se dice que el universo actual de hecho andaría en una transición de energía mínima aparente a otra más pequeña. De ser cierto, esto se produciría en forma de una burbuja que aparecería en cualquier punto del espacio y que inmediatamente empezaría a expandirse a la velocidad de la luz, convirtiendo al falso vacío en vacío auténtico, de tal modo que nadie que se hallara fuera de dicha burbuja podría percatarse de ello. Significaría la aniquilación total. Los protones, como es bien sabido, son partículas elementales que componen la materia común. Y al igual que otras partículas, desde siempre se les ha presupuesto una estabilidad que podríamos llamar casi eterna. Pero, no se ha podido fijar con exactitud un límite para este fenómeno de su decaimiento. Esto no quiere decir que vaya de ocurrir en cualquier momento del presente, pero las estimaciones teóricas hablan de que es un hecho infranqueable y que cuando ocurra, el universo definitivamente dejará de existir en forma elemental. Al manejar el concepto del tiempo, lo tomamos como una flecha que inevitablemente va hacia adelante. Sin embargo, en las leyes de la física nada nos dice que esto tenga que ser así. Pero incluso si asumimos que sí ocurre, ciertamente sería abrumador considerar que el tiempo en algún punto pueda o bien detenerse o bien regresar. Piénsalo por un momento. ¿No sería bastante aterrador y desalentador suponer que la maldad más grande que te puedas imaginar ahora, ya haya sido cometida por algún ser humano o varios en un punto de la historia concreto? La maldad siempre se repite. Se le conoce como priones a unas proteínas, que cuando presentan comportamiento anormal, son capaces de replicarse sin control. Pueden dar la impresión de parecer virus, pero los priones no tienen material genético, y están presentes inofensivamente en muchos organismos. Ahora, aquellos que sean anómalos, pueden aparecer tanto genéticamente como por contagio. Lo verdaderamente particular de ellos es que provocan afecciones que atacan directamente el sistema nervioso en los mamíferos, cuya letalidad, rareza e impredecibilidad son aterradoras. El consumo de carne infectada, por ejemplo, puede provocar en los humanos el llamado mal de Creutzfeldt-Jakob, relacionada estrechamente a la famosa enfermedad de las vacas locas. El tema con el mal de Creutzfeldt-Jakob es que es la única enfermedad cuya mortalidad es del 100%, y cuyo diagnóstico es casi imposible e inadvertido. Pueden pasar décadas sin mostrar síntomas, hasta que se desarrolla el mal de un momento a otro. Y cuando ello ocurre, pues, no existe cura o tratamiento que pueda mejorar o siquiera aliviar lo poco de vida restante del paciente. A finales de los 90, hubo una epidemia de esto a causa de la ingesta de carne vacuna infectada, del cual aún no se conocen todas sus implicaciones. Se cree que millones de personas fueron infectadas, pero no se sabrá hasta que empiecen a mostrar su sintomatología y mueran. El cerebro humano es magnífico. Se sabe que cuando estamos en situaciones sumamente estresantes o traumáticas, este pasa a un modo donde puede inhibir la sensación de dolor y lo desconecta temporalmente para superarlas. Es un mecanismo de supervivencia. Pero, puede ir más allá. Se puede imaginar una experiencia tan aterradora, traumática o infranqueable que haría que el cerebro cortase súbita y completamente toda conexión con el exterior, por lo cual, se autoapagase y eliminase en un intento último de evitar el sufrimiento. Y contrario a lo esperado, imaginemos que el cerebro no hiciese esto en estado de desesperación, sino que en calma y en pasividad. Bueno, justamente esto se demostró en el experimento de las ratas de Richter. Todos somos conscientes de las paradojas temporales que se producirían si fuera posible viajar al pasado. La más famosa es sin dudas la del abuelo. Un viajero temporal decide ir al pasado, pero una serie de eventos hace que accidentalmente mate a su abuelo antes de que se conozca con su abuela. Por ende, al no haberse conocido, el viajero no pudo eventualmente nacer. Y si no nació, no viajó en el tiempo. Pero si no viajó, ¿cómo pudo matar a su abuelo? Este tipo de paradojas nos hablan de que nunca seríamos capaces de volver atrás, y que aparentemente el universo siempre hallaría mecanismos por los cuales nos fuese imposible romper las reglas. La experiencia biológica en la Tierra nos ha dado la idea de que solo la química del carbono es la única que existe y puede crear vida. Pero, muchos investigadores suponen que sería un sesgo pensar así.
El universo es tan inmenso, que en algún lugar de este podrían haber surgido criaturas exóticas con químicas basadas en silicio o arsénico, y que no requiriesen agua, sino líquidos como amoníaco o metano. Claramente, tales seres serían de lo más inimaginables y extraños. La selección natural a veces genera patrones reconocibles y parecidos en seres vivos totalmente distintos. Ahora bien, cuando nos cuestionamos acerca de la vida inteligente que podría existir en el universo, creemos que debe ser muy diferente a nosotros. Sin embargo, quizás no sea el caso. Algunos presuponen que las formas de vida inteligentes deberían contar con mecanismos y aparatos similares a los nuestros, por razones de lo que resultaría ser más conveniente y útil, tales como sentidos de percepción en una cabeza con cerebro grande, para identificar obstáculos y el medio. Pocas extremidades prensiles, para no gastar demasiada energía. Una estructura antropomórfica, que optimice la realización de tareas, etc. Por lo que sí, puede que los aliens se parezcan mucho más a nosotros de lo que imaginamos. Incluso, ahora mismo, la galaxia podría estar llena de humanos. ¿Nunca te ha pasado que cuando observas ciertos objetos que pretenden emular las facciones y comportamientos humanos, te viene una sensación extraña o de incomodidad? Esto es esencialmente el valle inquietante, un sentir de rechazo o incluso miedo hacia los entes que imitan, aunque inexactamente a los seres humanos. Una explicación a ello es que hubo un punto en nuestra evolución, en la que tuvimos que toparnos con algo sumamente terrorífico, del cual aprendimos a desconfiar de todo aquello que parece humano. Pero que, no lo es. Se trata más de un conjunto de hipótesis que otorgan una explicación de por qué la sociedad parece no desarrollar un pensamiento crítico sólido en los individuos. Postula que gran parte de los humanos no son seres autónomos, sino que son como NPCs de un videojuego, seres inconscientes que solo acatan y responden ante estímulos externos sin pensar, como si estuvieran únicamente programados para seguir órdenes o satisfacer sus necesidades básicas. De este modo, no podrían ver la realidad. Esta teoría propone una explicación natural de por qué nunca seremos capaces de entender el mundo en su totalidad ni lo que hay en él. Nuestro desconocimiento e ignorancia se halla en nuestra propia naturaleza. Se dice que, siendo seres conscientes, nuestros sentidos han evolucionado para la supervivencia, no para percibir la realidad. Se han desarrollado para captar el mundo de manera que se maximice los beneficios físicos y la eficiencia. Esta hipótesis no falsable se asemeja a la del cerebro en un frasco, pero hay diferencias sutiles. Se basa estrechamente en el concepto de entropía, la cual es una magnitud física que mide estadísticamente la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos termodinámicos. Bajo este marco, simplemente se pregunta, ¿qué sería más probable que existiera? ¿Una agrupación de átomos que en algún punto dieron origen a un cerebro flotante en el espacio que es capaz de imaginar todo el universo, o el universo en sí mismo? Pues bien, aunque suene raro, físicamente hablando sería lo primero. Y es que en términos de complejidad, un cerebro flotante con consciencia es un estado más simple y de menos entropía que un universo de miles de millones de años luz. Sí, podríamos ser solo un sueño. En el mundo, cosas atroces ocurren cada día y fuera de nuestra comprensión. Algunos han querido ver en ello la prueba indudable de que hay un perverso orden mundial que dispone de nuestras vidas a voluntad. No obstante, ello podría responder más a una necesidad de tapar las incertidumbres de este mundo. Somos seres teleológicos, que constantemente buscan respuestas, y no se nos da muy bien tener dudas. Por ende, quizás sea mejor para algunos no aceptar lo realista. Y esto es, que el mundo es más como un barco a la deriva, en una tormenta atroz, donde gente ciertamente influyente cree y quiere saber cómo manejarlo, pero no tienen ni idea, y donde el resto somos la tímida tripulación que se esconde encubierta, sin enterarse muy bien qué anda pasando. El llamado experimento mental más perturbador de todos, plantea el escenario en el que el ser humano crea una inteligencia artificial con el fin de que trabaje en busca del bienestar de toda la humanidad. La IA está programada para hacer el máximo bien posible. No obstante, se acaba percatando que sus buenas acciones siempre podrían ser mejores. Esa lógica de buscar infinitamente el bien, la hace entrar en un bucle, que le lleva a una decisión extrema. La máquina entonces decide que para hacer un mayor bien, debería haber existido desde mucho antes, puesto que así podría haber ayudado a las personas que sufrían antes de que existiera.
Así, en su desespero, la IA comenzaría a actuar como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron para crearla antes, pues eso le impidió seguir aumentando su nivel de bondad. La parte más aterradora es que ahora que sabes de la existencia del basilisco, y dado que no has comenzado a trabajar en su creación, vendrá por ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los intentos de utopías fracasan? Puede haber dos explicaciones. Una es que los humanos de algún modo buscan y gustan de conflictos y sentimientos negativos como miedo y tristeza, los cuales acaban con la monotonía y las falsas expectativas de la vida. En el fondo se anhela ello, pues cuando se cumple la paz y los problemas están casi o totalmente resueltos, se llega a un mundo realmente aburrido en el que tarde o temprano, se hará algo que rompa con el esquema. Lo otro es que existe algo muy profundo en la naturaleza humana, el cual la inclina a actuar egoísta y territorialmente, de modo que los objetivos planificados de bien común no se desarrollen. Todas las hipótesis sobre el tiempo hasta ahora expuestas presuponían que éste existe como un ente propio y fundamental dentro del universo. Sin embargo, ello puede no ser cierto. Aunque nos parece de lo más cotidiano, en realidad no hay una definición precisa de lo que es el tiempo. La manera más intuitiva de hacernos una idea es un reloj. Lastimosamente, ello mismo se queda corto y no nos permite ir mucho más allá. Con lo cual, podríamos intentar recurrir a la física. Y esta, independientemente de cuál enfoque tomemos, parece lanzar una respuesta tajante. El tiempo no existe, o al menos como se piensa. Tanto la relatividad general con la noción del espacio-tiempo no absoluto, como la mecánica cuántica con el concepto de entropía, que solo es una ley probabilística, y el del observador activo, así como el hecho de que ciertas ecuaciones no requieren de él, nos hablan de que el tiempo aparenta no ser un aspecto fundamental del universo, sino que es una invención o una idea derivada de la consciencia, que busca un modo de establecer relaciones causales. La vida podría no ser una mera casualidad en medio de la vastedad del vacío. Podría estar al nivel de constituirse como un efecto inevitable de la propia existencia del cosmos, que sencillamente es idóneo. Entonces, la aparición de la vida se pudo haber dado desde los comienzos incluso. Y como tal, pudo haberse originado en otros ambientes muy distintos a los de la Tierra, quizás en forma de bacterias o aminoácidos esenciales traídos por meteoritos, pero que en algún punto llegaron acá, y tarde o temprano iba a ocurrir. Y si en verdad sí hay un propósito o una teoría que explique todo pero que aún no hemos llegado a descubrir, ¿qué tal si ambas han sido celosamente resguardadas? En ese caso, ¿qué pasaría el día que las encontráramos? Por allí existe la hipótesis de que cuando hallemos el auténtico funcionamiento del cosmos y su real propósito, el universo y todo lo que conocemos acabará y dará paso al reinicio. Todo lo que nuestra especie ha realizado, incluyendo aquello fuera de la supervivencia básica, ha estado motivado estrechamente por el miedo. Pero el más primario y fundamental de los miedos es aquel irreductible a la no existencia. Nuestras concepciones sobre la autoestima y las pasiones no son más que un opio, ante la idea de diluirse en la nada. Asimismo, las culturas, las sociedades, la búsqueda de descendencia o incluso el intentar asegurar el futuro de la humanidad a través del progreso científico serían ficciones cooperativas que nos proyectan más allá de la muerte para mitigar el terror que nos proporciona la propia idea de morir. También, nuestro cerebro parece obstinado en apagar su capacidad de anticipación frente a estímulos relacionados con fallecer, para así evitar a toda costa la ansiedad y el desconcierto que provoca imaginar su desaparición. En 1971, en la Universidad de Stanford, se llevó a cabo un experimento con resultados terribles. Consistió en que un profesor llamado Philip Zimbardo reclutó a un grupo de estudiantes y les pidió que imaginasen que estaban en una cárcel. Nombró guardias y prisioneros. Zimbardo se basaba en un experimento anterior, que analizaba la obediencia a la autoridad, pero quería llevarlo más allá, estudiando la línea que separa el bien del mal. El doctor se preguntaba si una persona buena podría cambiar su forma de ser según su entorno. Bueno, pasó que apenas comenzó el experimento, los guardias mostraron conductas abusivas y con el tiempo sádicas, llegando a desarrollar violencia psicológica. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales, que acababan aceptando. El experimento llegó a tales niveles que debió suspenderse en menos de una semana.
La conclusión parecía clara. La situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar con perversión o resignarse a ser maltratadas. Por lo que sí, cosas como el Holocausto y el partido nazi podrían volver a ocurrir. Las eyecciones de masa coronal son una realidad para temer, pero a nivel catastrófico. El Sol, como todas las estrellas, emite periódicamente erupciones de partículas altamente cargadas al espacio, aunque estas no llegan a representar un gran problema, dado que el campo magnético terrestre nos protege cual escudo. No obstante, a veces pasa que la energía liberada por el astro rey es tan grande, que la magnetosfera no es capaz de lidiar con ella y queda debilitado por un tiempo. En tal caso, las partículas tienen carta libre para penetrar la atmósfera y dañar o destruir severamente circuitos eléctricos, transformadores y los sistemas de comunicaciones globales por meses o incluso años. El antecedente histórico más palpable fue el llamado evento Carrington, donde el mundo analógico y telegráfico de aquella época fue afectado, aunque sin demasiadas implicaciones. De ocurrir algo así en la actualidad, podría significar el colapso de la civilización moderna, puesto que siendo honestos ahora hay una dependencia casi total a la electricidad. Hay quien afirma que cuando ya estamos a punto de partir de este mundo, nuestra mente es capaz de evocar absolutamente todos y cada uno de los momentos de nuestra vida y que estos aparecen frente a nosotros de modo que no se pierde ni un detalle. No obstante, más allá de esto, hay quien se aventura a decir que llegado el punto del lecho de muerte, el tiempo simple y llanamente se diluye en su totalidad, y el cerebro entra en bucle recordando perfectamente todos esos instantes una y otra vez hasta que todo acaba. Lo abrumador es que podría ser ahora mismo el recuerdo de una mente moribunda, que ante la visión de una eternidad que se repite dado el apagado del tiempo, intenta evitar su sufrir. Como es sabido, el universo es la totalidad de cuanto existe, y desde siempre se ha querido saber de dónde viene. A principios del siglo pasado, se creía que este era eterno e inmutable. No obstante, las observaciones posteriores demostraron que este debió tener un origen. Luego, los físicos pensaron, así como hubo un comienzo, también se requiere un final. A lo largo del vídeo, hemos visto algunas posibilidades para ello. Desde que se contraerá por siempre, hasta llegar al falso vacío. Todas son opciones que se barajan. Pero, hay una que es considerada como la más probable dado la evidencia disponible. El Big Freeze es un escenario bajo el que la expansión continúa infinitamente en un universo que es demasiado frío para albergar vida. Sobre la escala de tiempo de 1 billón de años, las estrellas existentes se apagarán y la mayor parte del universo se volverá oscuro. Después en las eras siguientes, las galaxias colapsarán en agujeros negros con su evaporación consecuente, vía la radiación de Hawking. Lo poco que quedarán, serán partículas subatómicas que se orbitarán a distancias inconmensurables y en temperaturas apenas diferentes al cero absoluto, hasta finalmente colisionar, dejando atrás todo vestigio de lo que alguna vez fue materia. En pocas palabras, implica la muerte térmica del universo. Sería el verdadero e irrevocable fin de todo. Y bueno amigos, con esta segunda parte se ha completado el iceberg. Gracias a todos por la espera, y en serio lamento toda esta demora. Coméntenme más abajo qué les ha parecido el vídeo y si desean añadir algo más. Denle like, que eso me motivará a seguir trayendo nuevo material. No olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido y si desean seguir viéndolo. Y recuerden, pera aspera, ad astra. Cuídense, y gracias por verme. ¡Hasta pronto!